César Martínez es un hombre que pasó 10 años de su vida en la cárcel y encontró la libertad a través de la literatura. Fue así que decidió convertirse en escritor y esta es su historia ahora que se encuentra fuera de las rejas. Ya pasaron 10 años desde que César Martínez pasó los barrotes de Tacumbú por un hecho de narcotráfico. Por entonces no imaginaba aún que en medio de los pasillos de la miseria humana encontraría una libertad que va más allá de lo físico. Sufrí bastante, yo me quería morir, sentía, yo me muero acá, pero tuve que pagar 1.000.000 de guaraníes por una cama en el segundo piso, en la parte de la carpintería, donde era todo cerrado. ¿Ese pago se realiza a otros internos, se realiza a autoridades del penal o se realizaba en aquel entonces? Ese pago se hacía a través del capataz, le llaman capataz al que es un interno, y no te dejan entrar en su pabellón si es que vos no pagas. Cuando se encontraba entre los pasilleros, llegó hasta él otro reo que trabajaba en el pabellón Cristiano Libertad y lo llevó. Y es allí donde comienza su redención, primero con la lectura diaria de la Biblia y luego con estudios de todo tipo. Es sabido que Tacumbú tiene un hacinamiento brutal y en los pasillos uno se acuesta ahí bajo el tinglado cuando hay lluvia, la gente duerme ahí sin colchones. En mis libros yo relato, describo uno por uno porque yo conozco bien lo que es el Bajo. Trabajando como capacitador, tanto en el pabellón cristiano como en el Instituto de Formación Básica del Penal, comenzó a recabar historias sobre el camino a la perdición que cada uno emprendió, las cuales sirvieron como base para la primera de sus obras. Camino al infierno, encontré el cielo. Pero sus ansias de escribir no terminaron allí, pues había aún más historias que contar. Así nace Los Caminos del Chespi, basada en otra historia de vida. Primero se empieza con el cigarrillo, empezó con la yunta, empezó a relacionarse con las drogas, ya empezó a robar, y cuando uno empieza así, ¿en dónde va a parar? Es la cárcel. En su siguiente obra, César afinó su puntería publicando un trabajo acerca de las debilidades del sistema penitenciario de nuestro país. Deshumanización y humanización. Este libro es desde mi condición de educador, facilitador voluntario. Ya hablo de cómo el facilitador va caminando por el mundo de Tacumbú, cómo va enseñando a los más carenciados. El romance y la exaltación a la mujer paraguaya son los principales temas que engloban a otra de sus obras literarias. Es una historia dedicada a la mujer paraguaya, porque veo que la mujer, el 80% el que va a visitar Tacumbú llevando provistas es la mujer. 20% sería que se van los hombres. La mujer paraguaya, como decía el Papa, la gloriosa mujer paraguaya. César ya cumplió tras las rejas 10 años de los 16 que le había impuesto la justicia y está en libertad desde el 10 de junio pasado. En medio de la alegría de poder pasar las fiestas en su casa y con sus afectos, se encuentra ansioso por compartir sus historias, ya sea con la venta de sus libros o a través de charlas educativas o motivacionales. Para concretar cualquiera de estas posibilidades, los interesados pueden comunicarse al teléfono 0991 51 92 37.